Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a una nueva semana de vídeos educativos de historia. Vamos a continuar con esta aventura que es el Imperio Español y la conquista de América. Ya habíamos hablado un poco de ello. Estamos en el tema 11 y vamos a ver el 6, la conquista de América, y 7, la organización de los territorios americanos. Con esto ya terminamos el tema. Tendremos que hablar del examen, ¿vale? Os voy a poner una fecha ya la semana que viene. Bien. Bueno, América Latina, este fantástico continente. Pues bueno, que son varios continentes en realidad, América del Norte, América Central y América del Sur. Se llama así a una región del mundo en la que se habla idiomas latinos, que son el español y el portugués básicamente. También a veces se llama Iberoamérica, porque son países que tienen que ver con la península ibérica, ¿no? Y con sus países, con España y Portugal. En América Latina hay muchísimas culturas diferentes, desde estas cholitas de faldas coloridas y aquí hay una llama de las montañas del Perú, a estas grandes ciudades modernas como es Buenos Aires, por ejemplo, que está en Argentina, como sabéis, o esta cadencia del Caribe, ¿no? Que hay en ciudades como La Habana, estas ciudades también que son viejas y fantásticas, o los grandes desiertos de México, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo esto es el legado que ha dejado la historia y que dejó la conquista española y portuguesa de estos territorios, ¿no? Ya hemos hablado de los conquistadores, ya hemos visto un poco em, a estos personajes que venían al otro lado del mundo arriesgando sus vidas, vestidos de esta guisa, ¿no? Con sus espadas, sus armas de fuego, su ropa poco adecuada seguramente para aquellos climas, ¿no? Como son los de la selva o el desierto, pero que aún así pues conquistaron rápidamente grandes territorios y los anexionaron a España, ¿no? Em, Hay cosas que os quería decir, creo que os lo comenté en clase. Una de ellas son las capitulaciones de Indias, esto lo tenéis que saber, os lo voy a preguntar. Las capitulaciones de Indias, pues son los documentos que firmaban los reyes directamente a los conquistadores. Entonces, como los reyes no podían pagar tantas expediciones, realmente eran los conquistadores los que tenían que recoger el dinero y se sufragaban ellos mismos las expediciones. Entonces, imaginad que realmente estaban muy interesados en conquistar cosas y en encontrar grandes tesoros, ¿no? Lo que hacían los reyes eran que les daban permiso para hacer esas expediciones y que al mismo tiempo eh, con estos documentos pues se establecía que aquellos territorios que se descubrieran pues forman a pasar parte de España inmediatamente, aunque los conquistadores pues tenían el derecho de explotarlos, de ser gobernadores, de tener un cargo muy importante, ¿no? Entonces, ambas partes estaban contentas y vamos, los reyes estaban muy contentos de firmar estos papeles porque había gente que estaba por ahí, les iba descubriendo cosas y al final su imperio se iba haciendo cada vez más grande y más rico, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a los conquistadores, aunque de algunos ya hemos hablado. Hernán Cortés, sabéis que es el conquistador de México. Me gusta esta frase que tiene aquí. En circunstancias especiales el hecho debe ser más rápido que el pensamiento. Así que, bueno, era un hombre de acción, como la mayoría de estos conquistadores. No eran hombres de letras, estudiosos, no habían ido a la universidad ni nada por el estilo. Eran soldados, militares y gente con mucha ambición. Hernán Cortés era uno de ellos. Ya hablamos de su relación con la Malinche, con esta amante que le servía de traductora, y con Moctezuma, que acabó asesinándolo, y la conquista de México, de un gran imperio que él consiguió pues con la fuerza, siendo muy pocos hombres, consiguieron conquistar un imperio. Seguramente porque tenían armas de fuego, tenían también caballos, perros, trajeron enfermedades, como ya veremos, pero también un poco por la bravura de estas personas que, como os he dicho, era todo o nada. Y de hecho, Hernán Cortés pasó la historia por haber quemado sus barcos, creo que yo os hablé de ello, ¿no? En plan, no podemos volver, no podemos regresar. Aquí o conquistamos o nos morimos. Entonces esa es un poco la actitud de la mayoría de los conquistadores. El segundo conquistador que tenéis que saber sí o sí es Francisco Pizarro, y hablamos de él también, es el conquistador del Perú. También fue salvaje y terrible, mató a Atahualpa también,
Eh, y bueno, fueron realmente, pensad que Francisco Pizarro conquistó Perú con bueno, la primera expedición que hizo, aunque no fue el de conquista totalmente, pero fue la primera vez que llegó al Perú, tenía 12 hombres, 12 personas, ¿no? Imaginad. Mm, Eran aventureros, muy aventureros. Gonzalo Pizarro, que es el que aparece en la película de Herzog, ¿os acordáis? ¿No? Que es su hermano al final, lo he buscado, es su hermano. O personajes como, os voy a hablar de unos cuantos y si están en el libro también, están aquí. Así que aquí algunos conquistadores que me parece que son interesantes. Este sería Orellana, también os hablé de él, es el descubridor del río Amazonas. Él empezó a navegar y fue el que puso el nombre al Amazonas, porque aparecieron unas mujeres, ¿no? Que les atacaron, unas mujeres muy fuertes, que en la historia se han conocido siempre como Amazonas. Entonces él dijo que ese río, que estaba habitado por Amazonas, aunque fuera mentira, y entonces se llamó el río Amazonas, ¿no? Y ese fue Orellana, que al final acabó siendo un pirata, por cierto. Aquí está el viaje más o menos de Orellana descubriendo todo el río Amazonas. Imaginad qué flipad. Bueno, el río Amazonas es este, claro. Imaginad qué impresionante ser el primer europeo que vio estas tierras, ¿no? Llegó hasta la costa y ya se encontró con los portugueses. Núñez de Balboa es el primero que llegó al Pacífico. Él le llamó Gran Mar, aunque realmente el Océano Pacífico lo llamó así Magallanes, ¿no? ¿Os acordáis que cuando cruzó el estrecho de Magallanes, pues dijo que ese mar era muy pacífico y entonces lo llamó Pacífico, ¿no? Pero bueno, Núñez de Balboa fue el primero que llegó al Pacífico. Diego de Almagro, que era un compañero de Francisco Pizarro y que siguió viajando más al sur y acabó conquistando Chile, luchando contra los araucanos, que eran una tribu bastante salvaje de Chile. Juan Ponce de León, que fue el conquistador de Florida. Y, como no, aquí está. También Cabeza de Vaca, del que os hablé, que es un marinero que se naufragó y se perdió y pasó años y años, veis, desde el 28 hasta el 36, wow, estuvo por aquí él solo vagando porque toda su tripulación había muerto y acabó conociendo indígenas, acabó haciendo amigos suyos, acabó aprendiendo el idioma de la gente del Golfo de México y al final, por fin, pues llegó encontró otra vez con los españoles y cuando los españoles le vieron dijeron, pero es un indio, es un indígena, ¿no? Y él, no, no, yo soy español, pero es que llevo ya unos cuantos años, llevo 7 años por aquí dando vueltas y obviamente pues me comporto como ellos, ¿no? Y visto como ellos y hablo como ellos. O, o como no, pues del que vimos la película, Lope de Aguirre, que es el conquistador más terrible y bueno, bastante salvaje, ¿no? Como vimos en la película, matando a su superior, rebelándose contra el rey de España, bueno, intentando buscar el dorado en medio de la selva, ya lo hemos visto. Em, Bueno, luego os lo diré, pero os voy a pedir que busquéis información sobre alguno de estos conquistadores y me la enseñáis en clase, ¿vale? Bueno, pues estos serían los conquistadores y toda la conquista. Los conquistadores fueron estableciendo unos territorios que la corona española pues se acabó anexionando, como os he dicho, y creó primero dos virreinatos, que sería como, bueno, provincias grandes, y finalmente cuatro. Los primeros serían el de Nueva España y el de Perú, y luego el de Perú se dividió y apareció Nueva Granada y el de La Plata, ¿no? Estos serían los cuatro virreinatos. Cada virreinato pues tenía un virrey, que era un gobernador que era nombrado directamente por el rey de España y que intentaba evitar los abusos de los conquistadores, ¿no? Al principio, porque los conquistadores eran, como habéis visto, muy salvajes, entonces había que controlarlos porque ellos tenían demasiada ambición, ¿no? Bueno, existía un órgano en el Reino de Castilla, que era el Consejo de las Indias, que era el encargado. Tenéis que aprender esto un poco también, aunque sea un poco aburrido, pero bueno, pensad que el órgano que gestionaba todas las Indias, porque en aquella época se llamaba Indias, ¿no? No se llamaba América, era el Consejo Real, ¿no? Dirigido por el rey, entonces había una política específica para las Indias, ¿no?
no es normal. Si veis aquí, estos serían los territorios de Felipe II y cada uno tenía su propio consejo. El Consejo de Castilla, el Consejo de Aragón, el Consejo de Nápoles en este caso, el de Portugal, y luego estaba el Consejo de Indias, que en aquella época las Indias, en la época de Felipe II, era todo esto y también Filipinas. Entonces, bueno, era el órgano, aunque estaba situado en España, pero que legislaba y que organizaba todos los territorios americanos y las Filipinas, ¿no? Hay muchas cosas en el libro y no os voy a hacer que estudies eso porque me parece un poco aburrido y se os va a olvidar, ¿sabes? Bueno, pues sí, el Consejo de Indias es importante, pero y los virreinatos también, pero que haya gobernaciones, corregimientos, audiencias, pues normal, ¿no? Había diferentes órganos de poder, había justicia. A ver, la corona española pues estableció un gobierno allí y claro, tenía que haber una administración de justicia y un gobierno local, ¿no? Pero bueno, no hace falta que os sepáis los nombres. Lo que sí que me parece interesante que sepáis es que existía la casa de contratación que estaba en Sevilla, que sigue estando en Sevilla, sería este edificio, y que ahí es donde todos los conquistadores o toda la gente que quería hacer negocios con América, que era un lugar muy rico, como hemos visto, pues tenía que pasar, porque el monopolio, o sea, todo el comercio con las Indias estaba controlado por la corona de los reyes de España, ¿no? Nadie podía decir, venga, me voy a hacer un francés y decía, venga, me voy a hacer negocio de las Indias. Vale, sí, puedes ir, pero primero pasas por Sevilla y tienes que someterte a nuestras leyes, ¿no? Entonces la Casa de Contratación de Sevilla fue muy importante e hizo que Sevilla en aquella época, en el siglo XVI, fuera un lugar extremadamente rico y poderoso, ¿no? Aquí veis el puerto de Sevilla, sabéis que Sevilla es importante porque el río es navegable, entonces desde aquí salían ya los barcos y llegaban los barcos desde América, y entonces aquí se producía todo el negocio, vamos a decir, era seguramente una de las ciudades más ricas de Europa, ¿no? Sevilla en aquella época. Bueno, ¿qué pasaba en la India? Bueno, en las Indias, perdón, en América. Pues que los españoles descubrieron un montón de cosas. La principal, pues oro y plata, ¿no? Creo que os hablé ya de este cerro, el Cerro Rico de Potosí. En español se dice vale un Potosí, preguntárselo a vuestros padres. Eso significa que tiene mucho valor. Y eso significa porque Potosí era seguramente las minas más ricas del mundo de oro. Los españoles llegaron ahí y entonces estaban frotándose las manos. Madre mía, de aquí lo que vamos a sacar. Claro, los indígenas eran los que sacaban el oro, no los españoles, ¿no? Muchos de ellos, pues todavía hoy día, pues siguen mascando coca, que es una planta tradicional de los Andes, de la que se saca la cocaína, pero no únicamente, es una planta medicinal también y una planta que te da energía, ¿no? Una cosa es la cocaína, que es una droga que es muy peligrosa, y otra cosa es mascar coca, que es algo que hacen, que es muy cultural y que es como aquí tomar un café y que los indígenas hacían para soportar el trabajo extenuante que tenían que realizar, ¿no? En aquella época. Bueno, y hoy en día muchos también siguen trabajando en unas condiciones terribles. Bueno, aparte de oro, pues había tabaco, había azúcar, podía plantar algodón, había muchísimas riquezas, ¿no? De todo tipo. Eso aparece en el libro aquí. Un poco la explotación. Y entonces los españoles pues inventaron una cosa que eran las encomiendas. ¿Qué son las encomiendas? Pues las encomiendas básicamente es un sistema de esclavitud en el cual el encomendero, eran los primeros conquistadores, pues tenían un territorio que era la encomienda y entonces no solo tenían el territorio, sino que poseían también a los indígenas. Imaginad, estos españoles que venían de Europa, donde prácticamente ya no existía la esclavitud, pues se fueron a América y en lugar de crear una sociedad perfecta, lo que hicieron es crear una sociedad mucho más desigual que la que había en Europa, ¿no? Entonces, los encomenderos tenían obligación de alimentar y de cuidar a los indígenas, pero básicamente eran de su propiedad. Podían hacer con ellos lo que quisieran. Lo que les hacían era trabajar y trabajar y trabajar mientras ellos pues intentaban sacar todo el beneficio posible de esta explotación. Esa es la base en un primer momento de la economía. En España, claro, estamos en Europa, aquí
empiezan a llegar noticias de este tipo de prácticas terribles y entonces personajes como Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, pues convence a los reyes de que esto no puede ser así, no podemos, nosotros que somos cristianos, ¿no? Porque sabéis que el cristianismo es muy importante en esta época, no podemos tolerar que de repente los españoles vayan allí y con la excusa de que los indígenas no tienen alma o que no son realmente cristianos, pues les esclavicemos como si fueran animales, ¿no? Entonces, bueno, realmente los reyes establecen Carlos I o Carlos V de Alemania, pues establece unas nuevas ordenanzas que aparecen también en el libro, que serían las leyes nuevas y que son unas leyes que estipulan pues nuevos cambios e intentan proteger a los indígenas. En realidad la desigualdad se mantuvo siempre, pero es verdad que de una manera un poco más controlada. Esto, a ver, los reyes llegaron y dijeron, vamos a cambiar el sistema de encomiendas, no puedes esclavizar a los indígenas, y lo que hicieron los conquistadores y los españoles que vivían en las Indias fue rebelarse contra los reyes y hacer varias guerras. O sea, aquí esto sería muy largo de explicar, pero las cosas en esta época se solucionaban siempre con la fuerza. Así que les costó a los reyes mantener bajo control a todos estos aventureros indígenas que no querían someterse, que preferían no seguir al rey con tal de poder hacerse ricos y esclavizar a los indígenas y ganar mucho dinero. Bueno, vamos a terminar ya. Básicamente la sociedad de alguna manera pues quedó así establecida, ¿no? Los españoles que venían desde España, que estaban nombrados desde el Consejo de las Indias, como hemos visto, que los nombraban los reyes, pues eran los que tenían más poder, eran los virreyes, que eran el máxima autoridad en América, era la representación del rey, diferentes gobernadores, presidentes, obispos, estos eran nombrados desde España, viajaban y iban allá. Luego estaban los criollos eran ya los españoles que habían nacido en América, ¿no? Y entonces, aunque eran, vamos a decir, su origen era español, ¿no? Realmente ellos ya habían vivido toda su vida allí y se podían considerar americanos 100%, ¿no? Entonces, estaban un poquito por debajo, pero claro, eran encomenderos, hacendados, tenían tierras, eran pues los hijos de los primeros conquistadores que se habían quedado allí a vivir, ¿no? Luego a partir de ahí pues había una serie de mezcolanzas increíbles porque era muy importante la pureza de sangre en aquella época. Entonces pues había todo tipo de mestizos, mulatos, zambos, muchos nombres. Depende de si te mezclaba indígena con africano o español con eh, indígena, ¿sabes? Eran mestizos. Gran parte de la población hoy de muchos países como Perú o México, pues viene de este mestizaje, ¿no? Los españoles se mezclaron con la población local y crearon países mestizos, ¿no? Y ahí hay que buscar el origen de muchos países de América Latina. Luego los indios puros, que eran eh, estos no se habían mezclado y eran los que hacían los trabajos bastante más duros. Y luego los últimos, pues eran los negros, que eran los esclavos. Eh, a ver, los españoles fueron los primeros que empezaron a traer indígenas, bueno, negros, perdón, negros desde África, ¿no? Eso es una costumbre que se mantuvo durante siglos, ya no eran los españoles, y sino los holandeses, los ingleses o incluso los portugueses los que hacían este negocio. Y entonces, básicamente, pues los barcos iban a África, cogían a los esclavos, los llevaban a diferentes lugares de América, a Brasil, por ejemplo, o a Cuba o a Estados Unidos, y ahí se quedaban y trabajaban las plantaciones de algodón, las plantaciones de azúcar en Cuba, por ejemplo, y luego los barcos volvían a España pues cargados de dinero, de los productos y ese era el negocio, ¿no? Que se tenía montado y eso explica por qué hay muchos afroamericanos pues en Estados Unidos o afrocubanos en Cuba, ¿no? Que tienen que son cubanos, pero sus orígenes muy lejanos pues son los esclavos de aquella época, ¿no? Así que, bueno, eso os puedo contar. Cosas interesantes, pues vamos a ver lo bueno de toda la conquista de América, pues sería
pues todas las ciudades que fundan los españoles, que algunas son muy bonitas, por ejemplo Quito, que aquí no se ve, pero realmente es una ciudad preciosa. En- Esa es la Plaza Mayor de Quito, con los edificios coloniales. La verdad es que hay ciudades coloniales preciosas en América. ¿No? ¿Qué está pasando? Vale. Otro de los rasgos, de los elementos que son importantes es que los españoles llevaron la religión y ahora mismo pues la gran parte de los latinoamericanos pues son muy religiosos, ¿no? Esta es la Virgen de Guadalupe, la patrona de México y bueno, viene de Extremadura, ¿no? Guadalupe en Extremadura. Y la cosa que a mí más me interesa, pues, y creo que es lo mejor que ha dejado toda esta época terrible, pues sería una lengua común y una cultura intercambiable. Está el reggaetón, pero vamos a fijarnos mejor en los grandes escritores latinoamericanos que hacen grande nuestra lengua, porque Mario Vargas Llosa ganó el Nobel, Gabriel García Márquez también, eh, Cortázar es un escritor impresionante, Borges, hay Carpentier, hay muchísimos grandes escritores y bueno, esto es importante también. Bueno, pues con esto terminamos. Os voy a hacer unas preguntas y tened en cuenta que os voy a preguntar en clase. Voy a establecer un nuevo método y entonces al principio de cada clase os voy a hacer un pequeño test y eso os va a puntuar. ¿Vale? Estad preparados para ello. Ya lo veréis. Venga, un saludo y nos vemos la próxima clase.